Bueno, estamos ya en vivo, ya estamos aquí como todos los miércoles a la misma hora y en el mismo canal, listos para poder platicar, para poder conversar. Y hoy tenemos un tema súper buenísimo que nunca va a pasar de moda y siempre va a estar vigente, y más ahorita que tenemos esta etapa tan fuerte desde hace un año de la pandemia, con muchísimas personas que han fallecido, porque ahorita en las familias no nada más está perdiéndose un familiar, sino se está perdiendo a la mejor por contagio y por COVID a la abuelita y a la mejor a los 3 semanas o al mes el papá y a las 3 semanas o un mes el otro tío, el primo, y entonces aquí la cosa es cómo hablamos con los niños, cómo les decimos. Muchísimas veces simplemente a nosotros los adultos nos da pánico tocar el tema y hablar de la muerte, y la palabra en sí nos da muchísimo miedo cómo hablar de ello. Hoy me acompaña mi compañero de vida, mi compañero de también de misión, mi compañero en antes de partir. Él es Eric Guevara, él es psicólogo, también estudió pedagogía, y entonces, pues, quiero decirles que los dos estamos súper empapados en este tema porque los dos estamos trabajando con los niños a pie de cama. Hola Eric, ¿cómo estás? Hola, Charo, muy contento, estoy muy feliz, no voy a negar, estoy ansioso de esta plática. Una plática padrísima donde vamos a ayudar a toda la gente que si no sabe cómo hablar de la muerte y si no sabe cómo hablar de la muerte con sus hijos, hoy en este programa se va a llevar muchísimos tips y muchísimas herramientas para que pierdan el miedo. Porque ¿cuántas veces nos hemos topado, Eric, en el hospital? Mamás que tienen muchísimo miedo y no saben de cómo hablar, cómo tocar el tema de la muerte con sus hijos, ¿no? ¿A poco no es cierto que nos ha tocado un montón de veces? Sí, bueno, en esta parte creo que muchas veces las mamás les toca ser madres primerizas, ¿no? Cuando llega a ser, menos basado en mi experiencia, me tocó trabajar mucho con mamás primerizas al principio y era como, es que, ¿cómo le explico, no? Y cómo lo siento, porque no comprendo qué está pasando. Pero, pues, la muerte siempre es algo que está, ¿no? Está cotidiano, es algo que está con nosotros desde el principio, desde que nacemos. Entonces, pero creo que, como tú mencionabas en el desarrollo de esta plática, vamos a comprender un poco más sobre cómo hablar, que esta parte que mencionabas, ¿no? De los tips, de quizás cómo poder hablar de la mejor manera y pero no sé si antes podamos hacer esa dinámica que te había mencionado. Claro que sí, me parece muy bien, muy buena idea. Tú nos Muy vas bien. indicando qué es lo que tenemos que hacer, y todas las personas que nos están acompañando vamos a seguir la voz de Eric y sus instrucciones. Va que va. Pues muchísimas gracias. Antes que nada, pues muchas gracias por seguir las siguientes indicaciones. Aquí va. Bueno, te invito antes que nada a cerrar los ojos. Cierra los ojos, relájate, no pienses en nada, concéntrate en la nada, concéntrate una vez cerrando ya los ojos, no pienses en nada más, no sientas nada, olvídate de lo que tienes que hacer después de esta plática, olvídate de que si no has hecho algunas actividades, no busques nada en tu cabeza, no busques respuestas, no busques preguntas, no busques solucionarlo, ¿vale? No quieras explicar esto, no busques una explicación a esto que está pasando. ¿Por qué, no? ¿Por qué Eric me está pidiendo esto? No busques una explicación a esto. No te preguntes nada. Solo siente la nada, quédate quieto con los ojos cerrados, procura pues, respirar quizás en este momento, no olvides respirar, pero por todo lo demás, no sientas nada. Procura estar conectándote contigo mismo. Recuerda que al final del todo eres el inicio, eres el comienzo, eres todo, eres una transformación. Siente que eres energía, la energía fluye y puedes ser casi cualquier cosa. Eres el cierre, eres el fin, eres el comienzo. Eres energía nuevamente. Solo cambias de recipiente. Dejas de tener este cuerpo, dejas de tener esta sensación, ya no puedes sentir nada.
Ahora bien, te invito a que vuelvas a abrir los ojos, poco a poco, quizás no de golpe, y te explico por qué esto. Y es que la muerte es ya no sentir nada. Es una sensación, ya no hay sensaciones, ¿sabes? Ya no hay tacto, ya no hay emociones, ya no respiras. Y quizás esta forma guiada y consciente, de alguna forma, es lo más cercano a la muerte sin poner en riesgo y peligro tu vida, ¿no? Claramente. Así que creo que, pues una vez comprendiendo que no, como seres humanos y seres vivos no sabemos qué hay más allá de la misma muerte, o no sabemos qué es, ¿no? Porque sabemos cómo se llega, pero no sabemos qué pasa después. Claro. Entonces, por esa parte, es lo más cercano. Muy bien. Entonces, pues no sé si quieras que hablemos sobre la muerte misma, Charo, y ya después ir siguiendo con los demás puntos. A lo mejor me parece muy buena idea, Eric, que hablemos de la muerte. Obviamente sabemos todos qué significa. Es el fin de nuestra existencia. A mí me gusta decirle a todas las personas que acompaño en sesión, decirles, es el cierre de nuestra biografía. Todos cuando amanecemos, ¿eh? Todos cuando nacemos, abrimos nuestra biografía Claro, y empezamos, ¿no? Charo nació el 8 de octubre de 1963, un día martes, siendo las 6 de la tarde, y de ahí empieza, ¿no? Y capítulo 1, cuando estábamos en la escuela, cuando entro al kinder, capítulo 2, cuando entro a la primaria, y así vamos en nuestra biografía, hasta que llegamos al capítulo final, Eric, y en el capítulo final es la forma en la que nos enfermamos o en la que vamos a perder la vida, que puede ser por alguna enfermedad o algún accidente, y de qué manera cerramos nuestra biografía. Entonces, sí, me encantaría que empezáramos para hablar de la muerte, para que después de ahí nos fuéramos yendo dando los tips y los consejos de cómo abordar. Primero, entender qué es la muerte, quitarnos el miedo, Eric, porque todas las personas piensan que cuando hablamos de la muerte la estamos atrayendo y muchas personas dicen, ay, cállate, cállate, no, Dios nos ampare y rezan y se asustan y dicen, eres un ave de mal agüero y todo ese rollo. Entonces, me encantaría que empezáramos con la muerte. claro. Sí, sí, todo lo que mencionas es, es completamente cierto. La gente le tiene miedo a la muerte y en México más que nada, la muerte es un tema tabú, ¿no? Es como, ay, no vamos a tocar ese tema, ¿no? Tú mencionabas, no, la vas a traer, no vaya a ser la de malas, pero si México siendo un país que tiene un día específico, bueno, 2 días como tal en el calendario para celebrar la muerte, que es el 1 y 2 de noviembre, pues es raro, ¿no? Y más sabiendo que en las noticias que hay, noticias de gente que muere, Claro, ¿no? Y actualmente, ¿no? Digo, al final del día, si no fuera por esta contingencia, no seríamos más conscientes de que la muerte está en todos lados. sí. La muerte está ahí, quizás al principio, como ya un año de estar, hace ya unos días se cumplió un año de estar encerrados, ¿no? Sí, Digo, habrá gente que salió por X trabajo, ¿no? Al final del día, pero aquellos que no, han vivido un año en casa, ¿no? Hay un año en el que solamente saben de noticias o saben que existe la muerte y que está ahí constante, ¿no? Pero pues yo creo que es muy importante reconocer y recordar, ahora sí que irnos hasta el comienzo con las civilizaciones y ver cuál era la idea que se tenía de la muerte y ver esta imagen que se tenía con las etimologías, como que es Thanatos, ¿no? Sí, Thanatos, ajá, que no, sí, que es que es como igual, muy parecido al nombre del personaje de las películas de Marvel. Es como, a claro, ver, está en las películas. Y el señor, bueno, y el personaje hizo también las suyas, ¿no? Entonces, es algo que está constante, es algo que es que sucede, ¿no? Pero también podemos ir con quizás con el latín, que es como con que es mors o mortis, que habla mucho de la mortalidad, ¿no? La muerte es nada más un recuerdo de que somos mortales, claro. de que no somos,
ahora sí, como muchas mitologías dirán, ¿no? No somos dioses, no somos, hay que recordar que somos seres humanos y que en algún momento vamos a trascender. Quizás a mucha gente luego dice, no, bueno, si nos metemos a partes más religiosas, ¿no? Que también es un tema tabú a mi gusto, porque También. siempre genera ahí problemas, Controversia. controversia. Entonces, quizás nada más tocarlo por fuerita, ¿no? Pero pues también, ¿no? Tanto en la religión se menciona sobre la muerte, que es un descanso eterno, y después, ¿no? Resucitar, ¿no? Regresar en algún momento. Y también ¿no? menciona personajes que no murieron, como es Enoch y Elías, que están caminando con Dios hasta el fin de los tiempos, son seres humanos que nunca van a morir. Pero si lo ponemos una mitología más actual, si podemos tomar a Spider-Man, podemos tomar a Superman, que son personajes que también han muerto. Y dirás, bueno, pues ¿qué tiene que ver esto? Pues que estos son personajes más para niños, ¿no? ¿No? Son personajes que pueden asociarlos. Ah, es que Superman, ¿no? Y ellos también mueren. Claro. Entonces, si ellos que son seres superpoderosos, ¿qué le toca a nosotros, no? Que somos personas regulares. Claro. Entonces, creo que la vida, bueno, la muerte hay que verlo como el fin de la vida, ¿no? La vida no es más que nacer, desarrollarse, reproducirse, ¿no? Buscar el motivo, ¿no? Ser feliz, llevarla en paz y ya llegado un momento, pasar a la siguiente etapa, que es morir. ¿Y morir de qué forma? Pues que hay muchísimos tipos de muertes, pero pues las más comunes pues, son pues, por enfermedad, Claro. algo natural por cuestión de la vejez, por algún accidente, etcétera, ¿no? Pero sí, ¿no? Ver que eso es la muerte. La muerte es algo natural, es algo, ay caray, se me fue la voz. Es algo que no hay que verlo como, como algo tabú. ¿Por qué? Porque está en todos lados. Es como el aire, ¿sabes? Claro. No lo vemos, no Claro. lo sentimos como tal, pero sabemos que está ahí. Así Y es. yo no veo a gente molestándose porque el aire está alrededor, Claro. ¿sabes? Y que, bueno, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte? Pues mucha gente diría, es que es por la educación que nos dieron, ¿no? Es que nuestros padres, es que nuestros abuelos, es que, es que son muchas causas, son muchos factores. También pues hay que hablar que el contexto actual nos permite hablar un poco más, ¿no? Nos permite decir, bueno, pues vamos a mencionar esto, ¿no? Vamos a hacer un en vivo en Facebook hablando sobre la muerte. Y quizás, quizás que esta información digas, no, pues no me ayuda, no me sirve, pero sí, pero te hace más consciente de la misma, ¿no? De la misma muerte. Y creo que para poder entender la muerte también hay que hablar de la naturaleza de la muerte, ¿sí? Que es que, pues, como, bueno, como tal, yo trabajo en una asociación civil llamada Antes de Partir, que es ahí donde compartimos esta misión, Claro. que, bueno, trabajamos con niños con cáncer en fase terminal y quizás más adelante comentemos un poco de nuestras experiencias con los Claro. pacientes. Me parece muy bien. Eh, pero en las pláticas de inducción solemos hablar sobre la naturaleza de la muerte, porque tenemos conceptos muy raros de la misma muerte, ¿no? Tenemos unas ideas, bueno, que pues cada quien, ¿no? Pero creo que el hecho de comprender la naturaleza misma de la muerte nos permite, ahora sí, muy bien, más adelante, pues en la plática, poder ahora sí poder colocarnos a la altura del niño, de la niña y poder explicarles qué ha pasado, ¿no? Entonces, pues creo que la parte principal es que la muerte es cierta, ¿no? Es algo que sucede. No podemos dudar de su existencia. ¿Por qué? Porque está ahí. Quizás no nos toca ver a la persona muerta como tal enfrente de nosotros, pero nos enteramos, ¿no? ¿No? La vecinita, el primo de tal, la abuelita de tal, ¿no? La muerte existe. Claro. La muerte también, pues es indeterminada, ¿no? No es que tengas un horario, no es que, es que lo voy a pedir por Uber, ¿no? A ver, ¿en qué momento llega? ¿No? Pues no, la muerte no es como que lo vayas a poner al calendario, ¿no? Claro. El veintitantos de tal va a llegar.
No, Claro que no es no. así. Ahí está. Entonces, Todos tenemos nuestra fecha, Eric. bueno, sí, pero no Todos. sabemos cuál es. No sabemos. No, imagínate que supiéramos, ¿no? Será súper Y la intenso. pregunta es, a mí me gustaría saberlo, a mí no me gustaría saberlo, y a lo mejor esta pregunta se la podemos hacer a todos las personas que nos están acompañando, a ti que nos estás viendo. ¿Te gustaría saber el día de tu muerte? ¿Qué podríamos hacer? A lo mejor, Eric, podríamos hacer planes, a lo mejor podríamos vivir y decir, no, ahí viene, entonces sí, voy a ser feliz, no, ahí viene, entonces sí, voy a hacer las paces con todo el mundo, a lo mejor podría ser. Otros decir, a lo mejor no me gusta, no quiero saber, Claro, quiero que me llegue y fin. claro, digo, pues, como tú dices, ¿no? Podemos, bueno, se puede hacer, puede haber gente, Claro, vamos a hacer una celebración, ¿no? Vamos a hacer una sí, fiesta, así como un nacimiento, baby shower. Bueno, pues claro, uno para pues, cuando llegue la muerte. Bueno, es una idea muy interesante, sin duda es una idea muy interesante. Yo, desde mi punto, a mí sí me gustaría saber, a mí a mí sí también me me gusta, gustaría saber. porque entonces creo que seríamos más conscientes de a qué tanto tiempo le dedicamos a ciertas cosas, Claro, ¿no? claro, ¿No? Y dices, bueno, entonces también pues hay que considerar que la muerte es definitiva. así es. No, no es un, oye, pues, hagamos las paces, ¿no? O te doy un sneaker, un negrito y dame chance otro ratito. No, no existe eso. Pasa y ya. Claro, Es natural, es natural. es natural, es algo que está está implícito en nuestra naturaleza, ¿no? Pues no, imagínate que ningún ser humano desde el origen de los tiempos, pues no muera, ¿no? Si el planeta ahorita está llenísimo, pues estaría el doble o el triple. Claro, claro, La muerte también, pues es personalísima, es decir, que cada persona lo vive de manera diferente y que pues yo claramente no voy a vivir la muerte de alguien más, ¿no? así es. Y a mí no me toca vivir la muerte de mi tía tal, ¿no? No, no, es cuando nos llegue el momento, cuando nos llegue el día, cuando nos llegue la hora, ahora sí, basado en nuestra vida y cómo estamos en las paces con todo, con el mundo, pues cómo nos va a tocar, Claro, ¿no? Cotidiana, porque sucede todos los días, a no toda es hora, como a toda hora, no es como martes y jueves, no pasa, ¿no? Ah, bueno, imagínate, pero claro. no, todos los días sucede, la muerte es cotidiana. Es íntima porque pues es algo claramente, si es personalísimo, si es algo personal, pues también es íntimo, ¿no? Porque es algo que vivimos nada más nosotros. Claro. Eh, es consubstancial. A mí esta palabra a mí me crea bastante conflicto porque no la sé pronunciar bien. Consubstancial. Ahí está. Y es que la muerte misma no se puede separar de la vida, ¿sabes? Entonces van de la mano. Y en algún momento, pues es cuando dice, bueno, Claro, hasta aquí, ¿no? Y es ignota porque, pues a pesar de que hemos descubierto características o podemos llegar a comprender, son más características de las personas que quedamos, ¿no? Es la parte del duelo, que entendemos un poquito más, ¿no? ¿Qué onda con el mismo duelo? claro, Eh, pero más allá no sabemos qué pasa. Entonces, de cierta forma también tiene esta parte como desconocida, ¿no? Y que se ha trabajado y que se ha leído y no, se han hecho escritos, investigaciones en libros, en películas, en series. claro. Yo no hace mucho leí una historieta que trata sobre gente que cuando muere investiga cómo es la muerte y se van al más allá y descubren que el más allá es el espacio. Es como, ok, no, pues es Sí, una hay idea un muy montón de fumada, esas ¿no? películas, sí. Creo que hay una de esas que se llama Interestelar, que me cuesta tanto trabajo entender, y que hablan de eso, que estamos como en otra dimensión y que nos vamos a otra dimensión, y yo no logro entender todo eso. Y hay muchísimas películas. También hay una muy buena de Brad Pitt que habla de la muerte y que es la de Conoces a Joe Black, que es buenísima también. Entonces hay un montón, incluso las de Walt Disney, Eric, Bambi, ahí también se muere la También. mamá, el Rey León Sí, se le muere el papá, claro, sí. muchísimas películas tocan ese tema, ¿no?
como para poder sensibilizar también desde ahí a los niños. Claro, bueno, y de hecho, pues, todos son eso sirve como herramientas, ¿no? Claro, Sí sirve como herramientas porque al menos a mí me ha tocado mucho que a veces la gente, los mismos, cuidadores primarios de los pacientes, o igual los mismos familiares o conocidos que preguntan: "Es que no conozco cuál es el momento correcto para hablar sobre la muerte con mis hijos". y es cualquiera, No es que no hay momento correcto. claro, cualquiera es Eh, el momento correcto. correcto es exacto, cualquiera es el momento correcto. Viendo la película, viendo, la película de Bambi, ¿no? Pues Sí, luego al principio sucede, ¿no? sí. Colmillo Blanco también, se le muere Tomillo la mamá. Blanco, viendo, bueno, viendo las películas de los superhéroes, ¿no? En Claro, Avengers, también. no, pues vemos a Visión, vemos a Capitán América, ¿no? Pues todos al final del día, pues es como, bueno, él está muriendo, ¿no? ¿Qué Así es, pasa ahí, no? claro. Entonces, con libros, no, películas, las novelas, las canciones, creo que todo aquello que sea una expresión, como, es como la terapia narrativa, sirve para expresar algo, ¿no? Y sirve para contar algo. Todo aquello que te sirva para contar algo es una buena herramienta para decir, bueno, esto, ¿no? Esto es la muerte. Claro, Y bueno, yo, bueno, volviendo a la parte de la naturaleza de la misma muerte, creo que comprendiendo estas palabras, estas ideas, podemos ahora bien eh, darle un significado correcto, ¿no? Porque también en México o con familiares he visto que asocian a la muerte al sufrimiento. también, No, es claro, que es dolor, ¿no? Cuando yo ya siento mucho dolor, es porque ya me voy a morir. claro. Y pues puede ser tanto cierto como falso. Es Sí, una de dos, ¿no? Y normalmente cuando, bueno, un familiar, un conocido, un amigo muere, incluso también, ¿no? Cuando, y no es que lo ponga al nivel ni a la par, ¿no? Sino cuando mueren mascotas, cuando mueren plantitas, cuando se terminan ciertos procesos, ¿no? Ciertas relaciones, disculpen, surge algo llamado el duelo. así es. Y el duelo es algo que va también de la par de la muerte. Pero el duelo no es algo que necesariamente tenga que vivir la persona que murió, Claro, sino que el duelo es algo que le queda a las personas que quedamos. claro. Y muchas veces comprender también el mismo duelo nos ayuda a saber cómo hablar de la manera correcta con los niños. ¿Sí? El duelo pues, está hecho de 5 fases. Sí, ¿no? ¿Son 5? Sí, 5 5 fases, etapas, sí, 5 etapas. Dependiendo del autor, pueden ser más, pueden ser claro, menos, pero ¿no? casi todas hablan de lo mismo. Exacto, casi todas hablan de lo mismo, que eso también es algo padre, ¿no? Comprender que mucha gente llega a la misma conclusión. Y bueno, las etapas del duelo, pues la primera es la negación, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Por qué el paciente, bueno, por qué el paciente, por qué mi familiar? Eh, ¿Por qué, no? Yo no me lo puedo creer, ¿no? Si estaba tan bien, ¿no? Porque mi Cuando la, papá sí era tan porque mi bueno. papá, ¿no? Si la muerte es por accidente, Claro, ¿no? ¿Por qué? ¿No? claro. Si él manejaba siempre siguiendo las reglas, miraba los espejos, ¿no? Una vez que se comprende la negación, llega esto llamada la rabia. Es un enojo, estamos molestos y se comprende completamente, Claro, es ¿no? válido. Es válido estar molestos, es válido tener frustración, es válido tener molestia y no necesariamente solo porque la persona murió, sino también molestia con la misma persona que murió. Sí, me ha tocado mucho en sesión. Enojados las personas porque se murieron, porque no porque no quisieron tomar el tratamiento, porque no quisieron, ir al hospital. Y se enoja y enojo también, Eric, porque se queda la vida trunca. Y decir: "¿Ahora Sí, para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué se murió? ¿Por qué me dejó?". O sea, si somos esposos, pero si nos juramos que hasta la muerte nos separara y teníamos planes para vivir y llegar a viejitos juntos, ¿y qué pasó? ¿Por qué? ¿No? Sí, claro.
Sí, y bueno, y ahorita me gustaría mencionar algo que, bueno, creo que, no sé si ya has tenido a Patti también aquí en estas pláticas, Sí, a Patti Botello, máximo respeto a Patti Botello, yo la admiro completamente. claro, otra compañera Eh, antes de otra partir, compañera también antes de compañera de partir, vida, de misión. y ella le suele dar un taller a las cuidadoras primarias del por qué y para qué, ¿no? Claro, Y como mencionas también aquí en esta parte, en la rabia surge esto, ¿no? ¿Por qué a mí? sí, claro. ¿Qué está pasando? ¿No? Hay preguntas que no tienen respuesta. Claro, y esto es un proceso, ¿no? Son etapas que muchas veces la gente dice, oye, ¿cómo supero el duelo de volada? ¿No? No, no se puede. Lleva un proceso y no nos podemos saltar el proceso. Sí, no, yo he escuchado gente que dice, no, es que ya pasó 2 meses, ya estoy de No, maravilla, ya estoy ey, tranquilísimo. no, 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 dicen, ¿qué? Yo sí me he quedado. Ay, wow, ¿no? Pues, ¿cómo claro, le hiciste, no? Cuéntanos el secreto. no, no hay secretos. Entonces, pues por esta parte de la rabia, que es la segunda etapa, viene después la negociación, que yo lo veo también muchas veces como un pensamiento mágico, ¿no? Claro, De, ok, ya voy a dejar de tomar coca, ¿no? Y si dejo de tomar coca, Dios, tú ya no te vas a llevar a ninguno de mis familiares. claro. O cuando estaba alguien en el hospital, Eric, y decimos, por Dios, ayúdame, Padre, y te prometo que si salvas a mi papá, me voy a titular. Te prometo que si salvas a mi abuelita, ahora sí voy a ir a buscar trabajo. Te prometo que si salvas a mi hijo, me voy a ir de rodillas a la villa todos los días. Pero no nos Sí, damos sí, cuenta, sí. Eric, y estamos también en negación por lo mismo que estamos hablando del tema de la muerte y que es tema tabú, de que a todos nos llega la hora. Todos. Y entonces eso es el problema, que tenemos tanto miedo a la muerte, que eso mismo hace que no hablemos de ella, aunque los mexicanos somos expertos y nos burlamos, ¿eh? Nos estamos Ujú. burlando todo el tiempo de la muerte, pero le Sí, tenemos claro. un pavor extraordinario. Entonces, ese mismo dolor, ese mismo miedo a la muerte hace que hasta culpemos muchas veces a Dios y le decimos: ¿por qué me castigaste llevándote a mi abuelita? Y no entendiendo que es la parte natural de que mi abuelita muera. Es que eso es parte también de la muerte y eso sucede, Eric. Sí, y ¿Sí? pues igual, a mí me llegó a pasar mucho en los primeros días en los hospitales. En Ujú. los hospitales, em, bueno, antes de partir, ahora haciendo mención de antes de partir, trabajamos en varios hospitales, pero yo recuerdo que la primera vez que trabajé con un paciente, la mamá decía eso, ¿no? Es que ya me fui a jurar, ya me fui Sí, a prometer, ya sí, fui aquí a la villa, ya dije que ya le prometí a la Virgen que si cura a mi niño, yo dejo de hacer esto, ¿no? O, claro, o- y es como, bueno, es que ojalá funcionara así. claro. O muchas veces también las personas pueden pensar que eh, se murió su papá o su hijo, o incluso los niños muchas veces piensan, es que mi papá se murió porque me porté mal. Claro, y eso también es algo que sucede más de lo que debería, Claro, ¿no? Y esta parte del lenguaje que utilizamos con los niños. claro. Sí, porque pues, es que si metemos ciertas ideas como es que se fue a descansar Sí. y si le enseñamos al niño que descansar, pues es igual a irse a dormir, entonces el niño dice, yo ya no quiero ir a dormir. Claro, o eso de que no te preocupes, tu abuelito se quedó dormido para siempre. Y es como, bueno, pues, ¿qué tanto dura un siempre, no? ¿En qué momento se No, levanta? el niño no se va a volver a dormir en la vida. Sí, no, eso provoca incluso, bueno, que puede provocar incluso la siguiente etapa, que es la depresión. Claro, Sí, el hecho de que de la negociación, perdón, no salga como nosotros creemos,
se retacha, ¿no? Bueno, esa es la palabra que yo puedo, se retacha en forma de enojo, de molestia entre nosotros mismos y se crea Así es. este desequilibrio y que no es nada más un desequilibrio, bueno, emocional, sentimental, que, óyeme, aquí en México, como tú decías, nos rimos de la muerte, le hacemos las calaveritas, ¿no? Pero que no nos digan que, que nos podemos morir porque entonces ya nos ponemos güeros. Claro, Y, pero es que la misma etapa, que es la depresión, pues nos lleva a muchas cosas, ¿no? Insomnio, pérdida del apetito, desinterés, dejar de hacer la parte de la rutina. En los niños, ¿no? Pues dejar de hacer tareas, pues ya no quiero ir a la escuela, el aseo, ¿no? Ya no te limpias, es como, pues, ya, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Y este proceso, digamos que en la etapa del duelo, la depresión tiene sus propias etapas, ¿no? así Y es que también. y dura lo que y también, no, pues no esperes que, es que me sané, ¿no? De la depresión de un día para otro, o es que estoy tomando antidepresivos. Vale, funcionan, pero una vez abusado de ellos, Claro. se requieren otras cosas, ¿no? Y eso deriva a alcoholismo, a drogadicción, a exigir emociones más fuertes, ¿no? Algo que te calme. Entonces, pues al final del día, la depresión creo que dura, para poder sanarla, dura casi lo mismo que te dure la depresión. Entonces, no esperes que, me voy a sanar en 2, 3 días, porque no es No, el es caso. un proceso largo. Hay que entender que es un proceso de algunos meses en el que tenemos que trabajar muchísimo las emociones, Eric, porque como tú decías, están los antidepresivos, están los ansiolíticos que son buenísimos, pero no son mágicos. Los ansiolíticos y los antidepresivos van a ayudarnos a nivel físico, pero mientras no hablemos todo lo que tenemos tapado en nuestro corazón, mientras no saquemos todo lo que nos causa tristeza, dolor, angustia, miedo, eso va a seguir ahí. En cuanto el doctor nos retire el ansiolítico, de igual manera va a regresar todos los monstruos que tenemos aquí atrás hablándonos y diciéndonos cosas. Por eso es importante hablar, por eso es importante buscar Ex- ayuda. Exacto. Creo que no solamente es el hecho de crear conciencia sobre la muerte, sino también conciencia sobre la parte terapéutica, Claro, ¿no? Que va muy a la par, claro. va muy a la par de todo esto. Y bueno, digamos que llevamos ya nuestro proceso como debió haber sido, leyendo varios libros, mencionaban que un duelo dura dependiendo la persona que muere, ¿no? Y decía que es una prox de entre 1 año y 2 años. Dije, bueno, pero eso es algo más estadístico, y porque el duelo puede durar muchísimo más. Sí, pero ya sería un duelo crónico. Casi siempre dura como un año, más o Sí, menos. 1 año, Sí, dependiendo de ahí. depende un poquito. Exacto. Entonces, ahora sí que no piensen que ya porque ya es que ya no me duele o es que ya me estoy riendo, ya estoy bien. Y pues la última etapa es la aceptación, pues que es entender la pérdida, es comprenderlo y dejar el hubiera, ¿no? Es dejar ya por fin el hubiera atrás y pues comprender que es la naturaleza misma, que es el fin de la vida y que pues nosotros no podemos hacer nada para retenerlo, no podemos hacer que eso cambie. Claro, Y una vez comprendiendo eso, y creo que ahora sí bien, sabiendo todo eso, ahora sí disculpen la introducción, pero al menos yo basado en mi experiencia y por lo que he estado con los pacientes y leído, es muy importante comprender qué es la muerte, comprender qué es el duelo, o si no se comprende, mínimo saberlo, ¿no? O saber claro. que eso que existe, para ahora sí poder hablar sobre la muerte con los niños. Y ahora sí, pues yo me gustaría decir que cometemos muchos errores como adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre evitamos hablar de este tema. Claro, Si nosotros nos causa ruido, pues el momento de hablarlo, ¿cómo lo vamos a transmitir? ¿No? ¿Cómo se lo vamos a contar? ¿Cómo se lo vamos a decir a alguien más?
Y sucede que solemos esconder la muerte. No, es que tu mascota no se murió, es que lo llevamos a una granja donde está corriendo en unos campos súper grandes, Se ¿no? perdió. O se perdió, bueno, que también Abrí la digo, puerta y se perdió. abrió la puerta y se fue, ¿no? Claro. ¿Dónde? ¿Quién sabe? ¿No? Es que ya tenía una novia por ahí tu gato y se fue, ¿no? Mm, o ya tenía un novio, bueno, ¿Y cuándo etcétera, ¿no? llega? Y entonces la siguiente pregunta y el niño te va a decir, ok, ¿y cuándo llega mi perro? Si se Exacto, fue, ¿cuándo llega? Si mi gato salió a buscar novia, ¿cuándo regresa? exacto. Entonces, el hecho de esconder la muerte, estamos escondiendo algo cotidiano. Claro, Y si nosotros mismos como adultos no le permitimos al niño saber qué es la muerte, dice, ah, gracias, no me quieres decir, no hay problema. Hay algo llamado Google claro, y es algo ya más actual. claro, Digo, antes pues era más difícil, ¿no? Pues hay que ir a la biblioteca o hay que preguntarle a alguien más, pero ahora lo pueden teclear. ¿Qué es la muerte? ¿No? Y ya te sale la definición y varias noticias, ¿no? sí, las noticias de la gente muerta, eso está ¿No? peor. Entonces, o pones imágenes de gente muerta, ¿no? En Google Imágenes. Claro, Mira, sí, te van a salir un montón de imágenes muy fuertes que no son eh, adecuadas claro, para un niño, ¿no? claro. Entonces, dejar de esconder, creo que para poder hablar de la muerte con los niños hay que dejar de esconderlo, hay que dejar de esconder este tema porque pues es algo que pasa. Y como mencionábamos al principio, se puede morir una plantita, se puede morir la mascota, Claro, bueno, o algo más fuerte quizás, ¿no? El papá, el abuelo, el claro, hermano, algún primo, incluso la misma mamá, ¿no? No supongamos que porque es mamá o papá, pues no se van a morir. claro, Pues no es jerárquico, no es como, es que claro. el abuelo es más grande. Como es más grande, pues se va a ir antes, Sí, pues, ¿no? ¿no? Entonces, no hay que meter esas ideas. Claro. Y Y quizás el hecho de esconder la muerte es porque queremos evitar el sufrimiento. Y en esa parte está bien mal, Eric, porque al quererles evitar el sufrimiento les hacemos más daño y los estamos confundiendo peor. Y también yo creo que es importante entender que hay que hablar con los niños con la verdad, siempre con la verdad. Hay que hablar con los niños con el lenguaje indicado de cada niño y cada edad y decirles algo así tan fácil como ¿qué significa la muerte? La muerte es morirse, significa que el cuerpo se ha detenido del todo, que ya no va a poder caminar, que ya no puede respirar, que ya no puede comer, ya no puede oír y entonces ya no va a poder sentir nunca más. Encontrar también, Eric, se me ocurre un ambiente tranquilo, a lo mejor en la casa, tranquilos, que el niño esté sentado, irle explicando poco a poquito y después de decirle lo que significa la muerte, esperar que los niños vengan con las preguntas, ¿no? Sí, creo que en esta parte es muy importante, no, bueno, como mencionas, ¿no? El hecho de hablar con la verdad. Creo que si toda la población aquí en México hablara con la verdad siempre, otra cosa fuera, Así es. ¿no? Y pero ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? No lo sé. Me gustaría poder darte el dato, ¿no? Es que la verdad es algo que pesa muchísimo Claro. y solemos dar mentiras, pequeñas mentiras, se llaman esas mentiras piadosas, ¿no? Ay, Que, sí. Que que hacen dicen, no, tanto bueno, daño y son peor. sí, a ver, creo que el hecho duele menos que me digas la verdad, ¿no? A que me estés todo ahí maquillando, que me lo estés poniendo todo bonito, que me lo estés ahí, ¿no? Poniendo una estatua casi perfecta para que a la mera hora, cuando se truene, pues yo ya no sepa qué está pasando, ¿no? Claro. Entonces, como mencionábamos al principio, quizás el hecho de utilizar ciertos elementos, ¿no? Películas, los libros, todo lo que se pueda ocupar para poder hablar sobre la muerte es importante, Claro. porque, bueno, eso nos llevaría a hablar quizás por las edades o por las etapas en las que está pasando el niño, Sí, claro. pero pues claramente no se les va a hablar a un niño sobre la muerte, a un niño de 4 años, como se le hablaría a un adolescente.
Exactamente, claro. ¿no? Porque el adolescente, pues ya lo puede comprender un poco más, ¿no? Y para el niño de 4 años es como, ok, ¿no? No, pues sí vive su duelo de alguna forma, pero no es lo mismo que va a vivir un adolescente. Claro. Y quizás, no quizás, porque, si te das cuenta, quizás es mi muletilla en esta ocasión. Eh, Creo que es muy importante también preguntarles a los niños qué conocen, ¿no? ¿Qué conoce sobre la muerte? ¿Qué entiende sobre la muerte? ¿Qué ha visto? Porque también pecamos como adultos de es que el niño no sabe. Sí, claro. Y todos los juegos de Nintendo y de esos del Xbox y de todo, trae un montón de muerte, Eric. Sí, digo, eh, yo poniéndome de ejemplo a mí, hasta que yo no fui adulto, ya adulto hace 2 años, me pude comprar un Xbox y ya pude Claro, jugar. Entonces era como de, ok, sí hay mucha muerte en cualquier juego. claro. Entonces, eh, hay que saber qué entiende el niño. Perdón si se me sale la palabra paciente, pero que estoy acostumbrado a hablar de la Claro. cuestión del paciente. ¿Qué entiende el niño? ¿Qué sabe sobre la muerte? Pues la muerte es como en el Mario Bros, ¿no? Si, piso un honguito, ya me morí, pero si le pucho al estar otra vez, ya estoy de nuevo. Y no, Y no es así. Y claro que no. no funciona así. Entonces, quizás esto funciona en el hecho de entender eh, la comprensión qué tanto puede comprender el niño y qué edad tiene, ¿no? Claro. Y en Porque base pues a eso, hablar con ellos y decirles. Pero también a mí me gusta mucho decirle a las personas que me consultan, decirles, hay que hablar tiernamente de la pérdida y de la muerte. Tiernamente. Escuchar a los niños, escuchar a nuestros adolescentes con el corazón y entonces desde esa manera vamos a poder entender y aceptar todas sus emociones para que nos puedan compartir también todo lo que están pensando y todo lo que están sintiendo. sí, y bueno, esta parte es algo que yo aprendí. Siempre he dicho que, bueno, a ver si es ex compañero de misión, eh, Juan Alberto Páez, que Ajá. yo lo llevo en mi corazón, máximo respeto. Él me hizo entender que todo es desde el amor, ¿no? Al Todo. final del día, incluso el hecho de ocultar la información, de no querer decirlo, es desde el amor, ¿no? Pero quizás el acto más amoroso posible sería decir las cosas concretas y decir las cosas pues como son, ¿no? Y no, y ahora sí que buscar maneras de explicarlo, buscar metáforas, buscar todo aquello que pueda servir como un ejemplo. Y pues claramente se debe ser muy sincero. Sincero no solamente con la muerte, sino sincero con uno mismo, ¿no? Mencionabas muy al principio de la plática eh, que hay que aprender también a validar al niño, ¿no? Así es. Es como, ok, yo adulto me siento triste y tengo ganas de llorar. Tú también puedes hacerlo, ¿no? Claro, Tú también puedes, como niño, tú también puedes llorar. claro. Tú también puedes sentir. Porque también cometemos este error de decir, no llores, no pasa nada, ¿no? A ver, ¿por qué lloras? No, no ni lo conocías tanto. ¿No? Uy, pues que todos llevamos el duelo diferente. Claro. Entonces, creo que la parte muy importante es no dejar también al ahí se va, ¿no? Es que cuando te duermes, bueno, se durmió y ya no va a despertar, ¿no? O se fue de viaje, Sí, claro, bueno, pues entonces el niño va a decir, si me voy de viaje, me muero, entonces ya no quiero viajar. claro, Y de lo que se va a perder, porque viajar es bonito. claro. Entonces, es ahora sí que yo diría ponerse a la par
del niño, Así es. quizás a la misma altura, sentarse a un lado de él, ¿no? Y decirle, oye, como también mencionaste al principio, ¿no? Pues quizás el abuelo, ya sabes que pues por su enfermedad que tenía, estaba muy avanzada, eh, ahorita ya no se encuentra más en este plano, ya no se encuentra más con nosotros, ya no va a volver, ya en este momento ya no respira, ya no come, ¿no? Ya, ya ha muerto, ¿no? Claro. Y en ese justo momento, Y a lo mejor también decirle: "Ha ocurrido algo muy triste y tu abuelito está muy, ujú, muy, muy enfermo", claro, claro, ahora sí que no escatimar, escatimar en ciertas características o ciertas descripciones, ¿no? claro. Pero en la información, toda aquella información, porque los niños son esponjas. Entonces, Y muy inteligente, todo aquello que tú le brindes, todo aquello que tú le brindes, él lo va a tomar. así es. Entonces, ahora sí que dejar ciertas descripciones de lado, ¿no? No, pues que ya está súper entubado. Pues al niño no le sirve saber que está súper entubado, ¿no? Claro, Entonces, decir lo que lo que es la muerte y dejar en claro, al menos hasta cierta edad, antes de la adolescencia, que esta persona ya no va a volver, así es. ya no va a volver. Y esa quizás es la parte difícil, porque entonces surgen las preguntas y el niño es inteligente. Entonces va a preguntar cosas muy, muy certeras, ¿no? Y es ahí como adulto donde nos toca ser sinceros también, Claro, ¿no? Y expresar lo que sentimos, ¿no? Y dejar las cosas claras, ¿no? Ya no va, esta familiar ya no va a volver, así es. te puedes sentir triste, sí, yo también me siento triste, yo también quiero llorar, puedes hacerlo, Lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar y claro. quizá, bueno, ya leyendo y quizá en muchos lados, y también basado en la experiencia, mucha gente dice, bueno, es que pues sí se murió, pero no se ha ido del todo. ¿Pero por qué? Porque siempre vivirá en mis recuerdos. Claro, para eso está la película Coco, también tan famosa. Exacto, ¿no? Y Coco nos ha enseñado eso, ¿no? Sí, Eh, es chistoso como el extranjero ve tan bonito la muerte en México sí, y nosotros es como, ay, no nos toques eso. Y es eso, ¿no? Decirles, bueno, esta persona ya no va a estar más con nosotros, no porque no te quiera, ¿no? Porque también llega eso, ¿no? Ah, es que se murió porque no le hice caso, se murió o porque me porté mal. se murió porque me porté mal. Sí, claro. Y es que, bueno, si cierta edad, pues muchas cosas el niño lo toma muy literal. Por O eso es ¿sabes muy, qué se me ocurre, Eric? A lo mejor ahorita también me viene a la cabeza cuando los adolescentes pelean con los papás y entonces se enojan tanto y les dicen: "Ay, no, ojalá que te mueras", y se le cumple. sí, no, yo tengo una experiencia parecida a eso y lo trabajé durante muchos años. Eh, yo era un adolescente rebelde, ¿no? Como todos los adolescentes. Pero yo no me llevaba muy bien con mi padre y en una ocasión eh, yo sí le dije, ¿no? Quizás para no dar mucha información, pero mi papá es militar. Entonces yo le dije, oye, la verdad es que tú a mí no me caes tan bien y ojalá te mueras, ¿no? Era un adolescente, era un niño tonto, Claro. ¿no? Y casi como de, sí, eso quieres, el universo me dijo, ¿eso quieres? Bueno, a las semanas tuvo un accidente Sí, en las cuales algunas personas fallecieron, ¿no? Entonces como, ah, entonces, y bueno, es algo que para los mismos adolescentes es, uy, ¿no? En mi caso, pues no me tocó vivirlo más allá, pero es este pensamiento de, entonces yo tengo la culpa, ¿no? Porque lo deseé con tantas fuerzas que se me cumplió. sí, claro.
Y fíjate que a mí me ha pasado muchas veces también acá en sesión. Me tocó el otro día una chiquita de 10 años en la cual ella vivía con su abuelito y entonces a su abuelito le decía papá y resulta que entonces el papá se muere por COVID, pero todo mundo dice no, vamos a proteger a la niña, no le vamos a decir nada, le vamos a decir que se fue a Monterrey y que está allá en Monterrey. Y entonces ya pasó mucho tiempo para que su papá, su abuelito estuviera en Monterrey, y otra semana ya estaba en Monterrey, y otra semana ya estaba en Monterrey. Y entonces la niña decía, bueno, pero le estoy mandando mensajes, ¿por qué no me contesta mi abuelito? Le he hablado por teléfono, ¿y por qué no me contesta? Y la niña en sesión me dijo, y Charo, me tomaron el pelo. Mi mamá creyó que yo soy tonta, dice, y yo conozco muy bien cuando mi mamá habla por teléfono y cuando me oculta algo. Dice, y entonces yo es cuando más abro la oreja y dice, yo oí perfectamente cuando mi mamá estaba hablando con mi tío y le dijo a mi tío que yo no podía saber, pero que mi papá Roberto ya se había muerto. Oh, Y la niña lo dijo, wow. me lo dijo en sesión y me dijo, me molestó muchísimo que no me lo dijeran, me molestó que me lo ocultaran. Y entonces, en otra sesión, una señora me dice, Charo, se murió mi esposo y no tengo ni idea de cómo decírselo a mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene 6 años, pero no hallo cómo decirle. Y ya pasaron 2 semanas que se murió su papá y no le he podido Wow. decir que su papá se murió. ¿Cómo le hago? Y entonces le dije algo similar como lo que hemos platicado, en el que tenemos que encontrar un ambiente cálido, que sea en casa, que sea sentados en la sala tal vez, o puede ser en la recámara del niño, tranquilo el niño, y entonces decirle eso, ¿no? Explicarle que, pues, ya sabes, como papá se enfermó o se contagió de COVID, y entonces, pues, es un virus, es un bichito muy poderoso que se acaba, que se come a las personas, y entonces se puso muy malo, estuvo enfermo durante un tiempo y la enfermedad le ha causado la muerte. Así, sencillo, así hay que hablar con los niños, hay que ser directos, hay que decirles la verdad. Y te prometo que, obviamente, ya después le pregunté a la mamá en otra sesión y le digo, ¿cómo está el niño? Me dijo, el niño está súper bien, el niño está tranquilo. Sí, lloró un par de días, estuvo recordando al papá, dice, pero santo remedio. ¿Y sabes qué pasa, Eric? Que al ser un tabú ese tema de la muerte y nosotros estar asustados y hablar y no, perdón, y omitir el tema y no hablar del tema y no hablar del tema, entonces hace que los niños crezcan con todo eso y que le tengan miedo a la muerte y que entonces ellos sepan que es la muerte, que es horrible y que hay que llorar y que hay que gritar y que hay que estar muchísimo más triste. Cuando los niños son tan fáciles, cuando los niños son tan mágicos, porque los niños al estar tan nuevecitos, ellos no tienen apegos, Eric, ellos no tienen miedo a la muerte, ellos no tienen ese tabú. Los niños no entienden que la muerte, que la muerte es mala, que la muerte es un castigo. Para ellos es algo normal. Como a lo mejor cuando decimos ya llovió, cayó granizo, hace mucho calor. Ah, sí, ya llovió, así hace granizo. Sí, Así, ya se murió. claro, existe. Nosotros Me somos los que pasó. tenemos todo ese rollo. Sí, y de hecho es algo que quería comentar. Hay muchos enfoques en cuestión de psicología que mencionan mucho esto, ¿no? Que los niños, la personalidad de los mismos niños se termina de desarrollar hasta los 7 años. 7 años, es algo súper cortito, ¿no? Uno dice, pues es cosa de nada. Pero en esos 7 años define cómo va a ser la persona hasta el último de sus días. Claro, Entonces, el hecho de no decir las cosas como son, el hecho de no ser sinceros, como tú mencionas, es algo más del adulto, ¿no? Es algo como, pues, es que si estamos ocultando es porque no queremos que sufra. O, así o es. no estamos, o no estamos comentando ciertas cosas porque pues es que le vamos a hacer daño. Cuando realmente el que no quiere sufrir, el que no quiere tener ese daño, pues es el adulto, ¿no? Sí, Es el mismo adulto. Porque mencionas, el niño es inteligente, muy el niño inteligente, comprende. mucho. Ahora sí que dejemos de pensar que no sabe cosas o que no va a encontrar una respuesta. Claro,
como se dice ya más actualmente, es que ya vienen con otro chip, Sí, ¿no? claro, Ya tienen, claro, claro, y tienen otro tipo de pensamiento ya, ¿no? claro. Ya comprenden cosas quizás en nosotros, en otras generaciones, no nos tocaba comprender, y que eso quizás tiene que ver mucho con la evolución del nivel de conciencia de generación tras generación, pero ese es otro tema, quizás luego cuando me invites podemos hablar de eso. Me parece Eh, muy bien. Déjame ir es, leyendo un poquito. Está por aquí Sonia Pineda, Benito José Flores Ortega, está Guadalupe Santillán, Yu- Yulian A. González, Homero Pérez, Paola Villafaña, Alberto Flores, Dora Valdés, está por aquí también con nosotros Olivia Ramírez, Ilse Reyes, Claudia Bautista que nos dice buenas noches. Hola Clau, buenas noches. Hola, Clau. Está Paola Ah, Villafaña, Dora Valdés, Sol Laguna, que dice bonita noche, Charo Ponce, tanatóloga, gracias por todo. Gracias a ti, Sol, qué bueno que estás aquí con nosotros. Está también por aquí Yasmín, Pérez Romero Yasmín, que estuvo con nosotros también en Antes de Partir. ¿Te acuerdas de Yasmín? sí, ella fue mi maestra también. Jazz, sí. Hola Jazz, bienvenida acá con nosotros. Yo creo que a Jazz la vamos a invitar a un programa, Por favor, hay ¿verdad? mucho que se puede aprender de Ella jazz, también sabe sin duda. muchísimo de los niños también. Este, Fima Ventarsi, Inés Bautista dice, buenas noches, como siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias Inés, gracias por estar con nosotros. Aida Maritza Bautista La Torre, Benito José dice, buenas noches, acá listo para aprender. Qué bueno, Benito, bienvenido. Estelita también es nuestra compañera de antes de partir, compañera de misión. Estelita, te mando muchos, muchos besos. Y dice que es un tema muy interesante y necesario. Está también por acá Sonia Pineda, Rosa María Esquivel, y dice buenas noches, Charito, y a tu invitado. Hola, bonita. Adriana Mendoza, Pilar Díaz, que dice qué gusto verlos, por fin juntos. Pili, nuestra Pili. Sí, pili, pili. Pili, te mando Mm, muchos besos, te quiero. Está Ma García Ramírez, Beatriz Viera que dice, gran tema, muy importante saber cómo abordarlo. Claudia Favila, está Sol Laguna, Aida Maritza, ya les había dicho, Olivia Ramírez, Karina Palacios, está Araceli Nava, Sonia Pineda, Pamela Ángeles, René Cortés, Luis Hernández, Jacqueline Roms, que dice buenas noches. Hola Jacqueline, buenas noches. José Campos está por acá. Hola, te mando un abrazo. Hola, José. Benito Flores dice, cuando es inesperada la muerte se sufre mucho por la pérdida. Sí, 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 Benito, tiene un toque más fuerte porque cuando es por enfermedad tenemos el duelo anticipado, ¿verdad, Eric? Pero cuando es súbito y inesperado, cuesta mucho más trabajo. sí, bueno, es que ¿quién está preparado, no? Creo que ese es un punto muy complicado, un punto, eh, ¿cómo decirlo? Que esa es la palabra inflexión en el que si no comprendemos, si no sabemos sobre esto mismo de la muerte, si no estamos preparados y comprendemos qué es esto, si es repentino, es un proceso todavía más pesado, como tú Claro. mencionas. Cuando tenemos al paciente, bueno, está enfermo y tenemos al paciente, bueno, se va comprendiendo un poco más, ¿no? Sí. Yo no diría que es más fácil, No, pero no para nada, pero se es puede, inesperado. se puede sobrellevar un poco mejor al Claro, hecho de que como es, ¡pam! ¿No? claro, ¿Qué hago, no? claro. Está aquí Carmen Valero que dice, Charito, buenas noches, gracias por el tema. Gracias a ti, Carmen, por estar con nosotros. Blanca Martínez, Marisol Rodríguez, Pamela Ángeles que dice, qué gusto verte de nuevo, Eric. Eh, Mucho gusto. Ahí Pamela. está. Margarita Rodríguez, que también es mi compañera de misión. Mago, te mando besitos. De Vianey Villa. Beatriz Viera dice, a mí no me da miedo la muerte, más bien el cómo me voy a morir. Sí hay Wow. agonía, una larga enfermedad, pero pienso que una vez pasando esa línea debe ser maravilloso. Esa es otra Sí, parte, lo que sí, dice Beatriz. exacto.
Hace rato hablábamos, ¿no? Bueno, tener la fecha, ¿no? Pero el cómo, el cómo también, ¿eh? Es todo un show y todo que podríamos dedicar quizás toda una plática, ¿no? Claro, también. Porque pues puede ser doloroso, puede ser indoloro. Creo que hay mucha gente que dirá, bueno, pues yo no quiero sufrir, ¿no? No quiero estar agonizando, no quiero ver a las demás gente que esté sufriendo a mi alrededor. Creo que también es un tema muy importante del que hay que estar preparados, hay que comprender que la muerte tiene muchas formas, ¿no? Y no necesariamente es una calaca, ¿no? Claro. O no necesariamente es alguien con una túnica y una hoz, que pues así no la han vendido, ¿no? La muerte tiene muchas formas y puede ser incluso la muerte puede ser paz. O podemos estar muertos en vida, que eso es peor todavía. Guau, ¿qué? Sí, también se puede. ¿Cuántas personas no están muertas en vida? ¿O cuántas personas no están muertas y que están vivas y que están muertas por su familiar? Están muertas porque ya no quieren vivir, porque ya no tienen más sentido de vida. Entonces, esa parte de estar muerto en vida está, pues yo creo que todavía más cañona que estar muerto, ¿no? Y fíjate que hay un meme que me gusta mucho que yo puse lo posteé, que Ujú. dice, y pensar que todos los años pasamos por la fecha de nuestra muerte sin saber cuál es. Eso es tremendo también. Va. Todos los días pasamos por nuestra fecha de todos los años, perdón, todos los años, cada uno de nosotros pasamos por nuestra fecha de muerte sin saber cuál es. Eso está también súper Eh, cañón. eh, eh, Eso no lo habían pensado. es un meme muy reflexivo, me Sí, encanta, me encanta. Es curioso, ¿no? Cómo evoluciona el meme, pero sí, ¿no? Es eso. Digo, eh, si nos vamos también a muchas teorías, que también, a mí me encanta toda esta parte de la teoría mágica, eh, pero muchas veces dice que cuando te mueres en tu misma fecha de nacimiento, es porque ujú. ya terminaste todo lo que tenías que hacer en esta vida, Mm. O ¿no? también fíjate que tengo una paciente que me dice, eh, y me lo decía apenas en una sesión ayer y me decía que por qué, que a ella le encantaría saber que por qué se murió su hijo, apenas hace unos meses se murió por COVID, pero por qué se murió el mismo día que su esposo hace unos años atrás. O sea, Wow. y son esas cosas que uno dice, yo no creo en las coincidencias, y entonces a lo mejor sería bueno decir, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esas cosas, no? Bueno, creo que en ese aspecto, bueno, se puede llevar también en muchos tipos de procesos, ¿no? Muchos tipos de procesos terapéuticos. Eh, el primero que se me viene a la mente es el sistémico, el problema sistémico que trabaja sobre la parte de la familia, o Ujú. quizás enfoques, yo los llamaría enfoques más poco alternativos, como las constelaciones familiares. Ajá, que ya las vimos aquí también con Alberto. Sí, no, era imposible no mencionar a Alberto de mi parte. Entonces, también, ¿no? Eh, yo basado en mi experiencia, de que ya pasó ya mucho tiempo, eh, me tocó ser persona, en las constelaciones te toca representar a alguien, ¿no? Claro. Y muchas veces dicen, no, yo todavía no lo comprendo del todo, pero es algo que viene de generación en generación, ¿no? A alguien de tu familia le toca morir de la misma forma, ¿no? Claro. Entonces, no sé si es algo que ya viene en nuestro código Yo creo que sí. de ADN, no sé si es Sí. algo de la misma vida, o son ciclos que nosotros mismos no hemos cerrado y como no lo hemos cerrado, se termina heredando, ¿no? Y vuelve a pasar, y vuelve a pasar, y vuelve a pasar, porque a veces pasa, bueno, o en lo que viví en esta experiencia, era una persona a la cual, mínimo una persona de cada generación había muerto por una muerte violenta, ¿no? Los habían matado. Entonces, ella no comprendía qué estaba pasando, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de ahora poner como todas las cartas, es que mi bisabuelo murió de esa forma y el primo de mi abuelo murió de tal forma. Entonces, todo se asocia, es como, wow, es generacional. ¿Y qué pasó? Bueno, es que mi bisabuelo tenía problemas con tal persona y le robó y tal, 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 ¿no? Pero
pues sí, es algo que se viene heredando, pero que sin duda es algo muy interesante, ¿no? Claro, Que también se puede estudiar muchísimo y a ver qué pasa, ¿no? a ver qué pasa. Pero bueno, regresemos al tema de los niños, que es nuestro tema del día de hoy. Y Susi Gon Sáenz dice, un excelente tema y los felicito por enfocarse en los niños, ya que esta pandemia ha tocado fibras muy sensibles y debemos saber cómo explicarles a ellos lo más real y comprensible para ellos. Así es, Susi. Hemos tenido muchísimas muertes y los niños están en casa escuchando desde nuestro miedo, diciendo que si tiene el oxígeno, que si no tiene el oxígeno. Entonces sí, está muy, muy cañón. Está también por aquí Patricia Lozano, que le mando besitos. Dice que excelente tema. Te mando besitos, Pati Chula. Violeta Uvas, Elizabeth Pensado, Dora Valdés, Olivia Ramírez, María García Ramírez, está Bere Corral, Sonia Pineda creo que ya había dicho, ¿quién más? Ruiz Marichuy dice, cuando yo estuve muy grave, entendí que solo podemos vivir un día a la vez y valoro más mi vida y no le tengo miedo. Claro, eso también es muy buena idea, muy buena aportación. Sí. Patricia Lozano dice, a mí me gustaría saber la fecha de mi muerte para planear los gastos, ahorros y dedicarme a viajar. Claro, eso también es muy bueno, Pati, tienes razón. Benito dice, a mí sí me gustaría saber el día de mi muerte para reencontrarme con mis seres queridos que amo, estar preparados para verlos y estar juntos para siempre. Claro, Benito, eso también es muy bueno. Está por acá Laura Talía, Adriana Mendoza, Giovanna Sánchez. Beatriz también dice, a mí no, qué estrés. Y si viviéramos como si fuera nuestro último día, una ardua tarea, qué gran compromiso. Yo creo que si supiéramos, seríamos mejores personas, seríamos más cariñosos, seríamos personas más sanas emocionalmente, pero así pasa. Laura Talía dice, hola, buenas noches, yo aún no supero la pérdida de mi abuelita. Laura, Mm. te recomiendo que busques ayuda, puede ser con Eric o puede ser conmigo, aquí estamos para ti, no estás sola y, y lo podemos platicar también en sesión, todo lo que tengas acá guardado en tu corazoncito. Acá, ¿qué otras preguntas? También Betty Ponce, mi hija, dice, es la película Flatliners en español, es Enganchados en la Muerte. Esa película de Flatliners es también muy, muy fuerte, ¿eh? Donde están yéndose a ver qué hay después de la muerte y regresando. Esa película, Mm. véanla también. Ahí tenemos toda la recomendación. Patty dice El Rey León cuando muere el papá y el hijo es el sucesor. También, Mm. este, Pilar Díaz dice, a mí no me gustaría saberlo. Yo pienso que en esto que estamos viviendo por la pandemia es una enseñanza y aprendizaje para entender que vivir en paz, perdonar, trabajar mis apegos, así viviré en paz, tranquila y de acuerdo a mi creencia. Estaré preparada para ese día. Claro, Pili, eso es cierto. Vamos Creo a que ver acá. depende mucho de la perspectiva, ¿no? De cada individuo, que es como se puede desarrollar este tipo de procesos, ¿no? Hay Claro, tanto la gente dice, ok, estaría listo, así como gente de, ay, no quiero porque qué estrés. claro. Benito nos dice, en la película de Los Grandes Amigos, comprendí cómo llevar el duelo, sufrir sin tristeza, soportar la ausencia con alegría y tener mucho cariño en la soledad. Patricia Lozano dice, sí, el sentimiento de desamparo y vulnerabilidad cuando muere el ser querido, sí, eso es cierto. Está por aquí Luis Hernández. Ruiz Marichuy dice, el duelo no debe apoderarse de nosotros. Sí hay que vivirlo, pero hay que salir, ayudarse. Yo duré 10 años con un duelo profundo por mi madre y dejé de vivir y disfrutar a mis hijos. Sí, Marichuy, ese ya fue un duelo crónico. Ujú. Entonces, qué bueno que ya saliste de él. Paola Villafaña dice hay que permitirnos vivir el duelo en sus diferentes etapas. Beatriz Viera dice, más allá de los sueños con Robin Williams también. Ujú. Ujú. Esa es otra muy buena película, es verdad. Laura Georgina Cabello Vázquez, Alma Delia Sánchez, Alba Ortegón, Guadalupe Santillán dice, lo más triste es vivir el duelo solos y sentirnos culpables por aún no aceptarlo y ver el resto de tu familia
bien campantes con el tema. Sí, Guadalupe. Lo podemos platicar también si tú gustas en sesión, ya sea con Eric o conmigo. Aquí estamos para ustedes. Jacqueline Roms dice, o la idea de estar durmiendo. Sí, también. Los niños pueden tener tanto miedo en eso que pueden incluso regresar a la etapa donde se hacían pipí en la cama o pueden tener miedo a la oscuridad. Entonces es importante tener mucho cuidado en cómo decimos las cosas. Muchas veces por quererlos proteger, la regamos y los metemos con más problemas. Entonces, yo creo que la mejor parte es hablar siempre con la verdad. Siempre hay que informar a los niños, porque además los niños también tienen el derecho de saber qué es lo que pasó con sus Exacto, abuelitos y qué es lo que pasó con sus papás. Así de sencillo. Todos tenemos el derecho, ¿verdad, Eric? No de que así nos es, estén ocultando las cosas. exacto. Yo en esta parte, yo diría que em, dejemos de pensar como si fuéramos nosotros los niños, ¿no? El hecho de, ya no voy a hablar de ciertas cosas, porque como a mí me hacen ruido y a mí me duelen, Claro, o sea, al niño significa que pues a él también le va a doler, ¿no? O, claro, o lo va a sufrir igual que yo. claro. Yo diría que hablar de la muerte con los niños lo podríamos incluso dividir en siete pasos. 7 pasos para hablar sobre la muerte con los niños, ¿no? Y es que hay que estar preparados, Claro, ¿no? Estar preparados sobre el tema, comprender qué es, qué pasa, ¿no? Y estar conscientes de que estos los días y que claramente, como mencionaba, como es el comentario Guadalupe, pues yo lo vivo de una forma, ¿no? ¿No? A mí me está doliendo mucho, quizás a mis familiares no, o no lo viven de la claro, misma forma, ¿no? Entonces, entender que cada proceso de duelo es diferente y que quizás en este momento Eric Guevara, yo no me voy a sentir mal porque se murió tal persona. No me voy a poner a llorar, no me voy a sentir triste, pero quizás llegado a su momento, yo ya lo comprenda bien y ya pueda poder sentir esa tristeza, claro, pero no significa que, entonces mi niño no lo va a sentir igual, ¿no? Quizás para él sea más, incluso más fuerte, ¿no? Porque quizás era el abuelo, quizás era el tío, quizás era el hermano, quizás era alguien más cercano. claro, Entonces, el hecho de estar preparados ante este tipo de situaciones y no es que tengamos que tener un speech, ¿no? Para cada familiar o cada amigo o cada cosa, no, es el hecho de saber qué es la muerte y qué significa, ¿no? claro. Que ya no hay un retroceso que es el fin de la vida. También el hecho de ser sinceros. Creo que el punto más importante que hemos mencionado mucho es no mintamos, no lo ocultemos, no dejemos a medias pintas, ¿no? No, no dejemos la información a medias. ¿Por qué? Porque el niño va a encontrar las respuestas en otros lados. Así es. Y peor porque van a hacer su telenovela, van a hacer Exacto. la película. Sí, porque van a llegar a conclusiones ellos mismos. Y Claro, si el niño llega a sus propias conclusiones, podemos llegar a cosas como, pues es mi culpa, es que lo miré feo, es que no lo debía haber hecho, es que claro, qué hubiera pasado si yo hubiera hecho algo diferente, claro, ¿no? Entonces, dejando eso de lado, ¿no? Es el hecho de decir y ser sinceros con todo lo que está pasando para entonces para poder tener un acercamiento adecuado, ¿no? A claro, este tipo de pérdidas. Tú claro, comentabas también que pues, puede ser en la sala, la plática, puede ser en la habitación. Yo podría agregar que, mira, un ambiente de paz, ujú, una parte tranquila. Yo soy fan del incienso. Yo colocaría incienso, ¿no? Quizás algunas flores. ¿Por qué? Porque me gustan las flores. Es como claro, encontrar mi equilibrio, ¿no? claro, Procurar que no sea por teléfono. claro, por favor, Es como, te voy a pasar a alguien que sabe por más de lo que favor. está pasando, ¿no? Sí, Y es como el meme de, oye, ¿qué le pasó a la tía tal? Se la comieron los gatos. No, hay que decir las cosas en persona, a la par del niño, ¿no? claro, Evitar videollamadas y procurar que sea una persona cercana, ¿no? No es que tu tío que es el ex esposo es el que te va a venir a decir.
Pues no, porque pues, igual al tío lo ves de vez en cuando, Claro, eso pero es quizás a mamá y a papá pues va a estar ahí, ¿no? Y quizás también el hecho de que eh, eh, sucede mucho que existe este pensamiento de no vamos a llevar a los niños al funeral. también. Es que no, ¿cómo le va a tocar vivir esto? ¿Cómo es que por qué lo va a Claro, ver? claro, ¿No? Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué lo tiene que ver de esa forma? ¿No? claro. Y, y yo creo que en este aspecto hay que comentarles, ¿no? Oye, ya una vez que se habla sobre el tema, vamos a hacer esta parte del entierro, o se van a esparcir las cenizas. ¿Quieres ir? Claro, ¿No? Ahora sí que darles cierto sentido de responsabilidad así es, y de validez al niño, porque también. quizás él no quiere ir, O a lo mejor si quiere ir, o a lo mejor sí quiere ir. ¿Por qué? ¿Por qué? también, Porque él también quiere despedirse, ¿no? claro, Quiere despedirse de alguna forma, poder claro, decir, oye, pues gracias por todo, ¿no? así es. Y el hecho de decir es que tú no puedes ir porque eres niño, le cerramos la oportunidad de poder de cerrar ese duelo, ¿no? O Claro, decir, también. yo ya no me estoy quedando con nada. Eh, y también pues ser sensibles dependiendo de la etapa en la que se encuentra el niño, porque no le vas a decir a un niño de 4 años que quizás para él la muerte no tiene, bueno, quizás de 0 a 2, 2, 3 años no tiene tanto impacto, ¿no? No, Eh, es como, pues que se murió tal, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hago, no? Pues el niño no comprende que, entonces, quizás para el niño en este momento no sea un problema, quizás más adelante pudiera hay ser que un ver cómo, problema, cómo ¿no? recibió la información, claro. Claro, ¿cómo recibe Como, esta información? Ujú. como aquí Esther López que nos dice, cuando era niña de 6 años me dijo mi mamá que mi abuelita se quedó dormida y dice que mucho tiempo le dio miedo dormir. Claro, Esther, cómo no. Roberto Contreras dice, cuando yo tenía 8 años, mis familiares, tíos y hermanos nunca me dijeron que mis papás murieron en un accidente y solo me decían que se fueron de viaje. Me enteré un año después y crecí pensando que me abandonaron y me sentía culpable. Aguas con eso. Eso es cierto, Roberto. Por querer proteger, creamos más problemas y creamos más conflictos. Raquel Exacto. Méndez dice, sabiendo que la cultura mexicana nos reímos de la muerte y cada año esperamos a que nos vengan a visitar, ¿por qué sigue siendo tan difícil expresar el concepto de la muerte ante las personas? Paco Abascal nos dice, cuando yo tenía 10 años, perdí a mi papá por cáncer. Nunca entendí por qué mi madre tenía que lidiar con sus propios sentimientos de pérdida y aparte con la ansiedad, enojo y depresión de sus 3 hijos. Mi mamá fue totalmente honesta al decirme que mi papá murió en el hospital sin ocultar nada y participé en el velorio y cuando lo enterramos en el panteón también. Con 10 años comprendí que la muerte es un evento irreversible. Wow. Entonces, eh, yo creo que sería bueno entender para que podamos ir como haciendo ¿cómo se dice? Un Un tema cierre. central, un cierre, sí, un cierre, pero Sí. ¿cómo un bueno, lo más importante de la plática, se me fue la Ah, palabra horrible. no te preocupes, yo también me quedé así como que. Sí, así, así como un resumen, haciendo un resumen Ah, de la plática, decir a la mejor cuáles son los tips para no decirle a un niño sobre la muerte, que se fue de viaje, que se fue al cielo, que se fue, que no va a regresar, que se quedó dormido. Yo creo que esos son de los principales tips que no tenemos que decir, ¿no, Eric? sí, eso es ¿Verdad? ahora sí que lo básico, ¿no? La parte Claro, básica. ¿Por qué? Porque vas a crear más problemas. Yo podría decir, estar preparados, comprender la muerte, ser sinceros, ser sensible dependiendo de la etapa del niño, estar cerca del niño, estar cercanos a ellos, ¿no? Comprender que él se sienta acompañado, claro, ¿sí? Que no se sienta de como, bueno, ya sabes qué onda, ok, ya, vívelo tú solo, ¿no? Sino estar ahí, al pendiente, porque sí, nosotros también tenemos nuestros duelos,
pero también ellos requieren tener como este contacto, ¿no? El saber que están siendo apoyados de alguna forma. Ser claros de que, bueno, es irreversible y es algo que no se puede evitar, que todos vamos a morir, ¿no? El hecho, porque también, pues, el niño cuando dice, no le cuenta, es que el abuelo murió. Ah, bueno, entonces, mamá, papá, tú también te vas a morir. Claro, todos nos vamos a morir, claro, Dejar claro, yo también claro, me voy a morir y tú también te vas a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos, ¿no? Esperar, yo diría que también esperar, ¿por qué? Porque es un proceso, son etapas. No podemos decir, vamos a acelerarlo así de ya, porque ya no quiero estar mal. Y pues quizás tranquilizar, ¿no? El estar, oye, es algo natural, es un proceso y yo estoy contigo, ¿no? claro. Y validar tus sentimientos, siempre decir, es muy importante, está bien que estés triste, es normal que extrañes a tu abuelito, es normal que estés enojado porque se murió tu papá, todo eso validar y siempre estar al pendiente de los sentimientos de los niños. Sí, Betty, sí, Betty Ponce, Betty mm, Ponce, que es mi pequeña, dice, hay una película que se llama El Profesor y está buena, él tiene diagnóstico de cáncer terminal y por todo lo que pasa. También por acá está mi otra pequeña, Valeria, y ella dice que también nos recomienda la película de un monstruo, viene a vernos, y mm. dice también que Connor está muy enojado y refleja su enojo en el monstruo. Eso es cierto, esa película es muy, muy buena también. Habría que verla. Bueno, volverla a ver. Con- volverla a ver en este caso. Yo creo que aquí quizás la parte más importante, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es el validar las emociones y los Válida, sentimientos. claro, siempre. Porque ahora sí que va a sonar feo, pero si no validamos las emociones y los sentimientos, crecen adultos, ahora sí que con muchas dificultades. Siempre. Sí, el hecho oye, es que no llores o no, o deja de hacer eso o no sientas eso, porque si sientes este tipo de cosas, estás mal, ¿no? Dejemos de satanizar, dejemos de ver esta parte de sentirnos a nosotros mismos, seas niño, seas niña, seas adolescente, la edad que tengas, ¿no? Hay que, eh, hay que poner eso, ¿no? En la mesa de tú también puedes sentir esto, porque una vez que el niño lo comprende, entonces es más fácil para él poder llevar el proceso del duelo. Claro. Sonia López nos dice, a nosotros como adultos se nos hace más difícil aceptar la muerte que a un niño. Claro, por siempre. Sí, Noemí de hecho, ajá, perdón. no, no, adelante, Sí, sí, adelante. sí. No, yo no Noemí te... Linares dice, excelente tema, hijo. Estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado. Te mando un abrazo desde Escárcega. no. De hecho, es chistoso porque mencionaste a Sonia López, que es mi mamá. Hola, mamá. Este, y a Naomi, que es mi abuelita. Entonces, eh, sí, bueno, creo que es muy importante el hecho, como mencionabas, para los niños es un reset, ¿sabes? Es pop, estar y ya estoy nuevamente. Para el adulto, yo siempre lo he dicho cuando doy las pláticas de inducción en la asociación con los voluntarios, con la gente de servicio social, para el adulto va a estar más difícil, ¿no? Porque ya vivió, ya sintió, ¿no? Ya se enamoró, ¿no? Ya tomó su primera cerveza, ya tuvo su primera fiesta, ¿no? Ya tiene un montón de experiencias que dices, ¿cómo voy a soltar todo esto? Claro, ¿No? ¿Cómo claro, lo voy a dejar atrás? Y al niño que está apenas descubriendo el mundo, es como de, bueno, pues no me dejan ver la tele. Bueno, pues vamos a jugar con mis monitos, ¿no? claro, No me dejan con mis monitos. Bueno, pues vamos a ver por la ventana los carros que pasan. Para, para el niño, la vida puede ser un poco más sencilla, ¿no? Y lo ven claramente desde la inocencia. Ahora sí que cuando ya el adulto, pues ya está un poco más perverso, pues como, no, pues no quiero dejar las cosas. Y por eso es que es más difícil. claro. Y, y creo que es como para el niño es fácil, para el adulto es difícil, pero incluso también algunas veces para el adulto mayor también es más fácil dejarlo, Claro, porque bueno, es que ya viví, ¿no? Pero ahora sí que es parte, hay tanto, son dos caras de la moneda, ¿no? claro. Y hay otra cosa que a mí me gusta también siempre decir,
y la verdad es que si tenemos niños sanos, van a ser adultos sanos emocionalmente. Y así también como los enseñamos a que se tienen que lavar los dientes, que hay que tender la cama, que hay que tener ciertas responsabilidades y obligaciones en la casa. De igual manera, podemos enseñarles a que tienen que hablar de sus emociones, que es importante, que tienen que decir si están enojados, si están tristes. Entonces, ese también es otro tip. Mariana dice, a mí sí me gustaría saber qué día moriré. Me da miedo morir quemada o que alguien, quien yo quiera, sufra conmigo en un accidente. Excelente tema. Wow. Jill Gamero dice, gracias por hacer estas pláticas. Me guían para saber cómo hablar con mi bebé de estos temas. También por acá está Gabriela DC y dice, cuando mi abuelito falleció hace algunos años, le dije a mi hijo que tenía 6 años y traté de explicarle en ese momento. Sentí que había quedado tranquilo. A los pocos meses murió mi abuelita y cuando nos avisaron estaba mi hijo conmigo y me pidió ir a despedirla. Yo sentía que no era lo correcto, pues era muy pequeño, pero al decirle esto, él me dijo que le diera la oportunidad, pues con su abuelito no había podido hacerlo. Para mí era Wow. algo muy fuerte para un niño de 6 años, pero creo que fue bueno, pues lo dejé cerrar y despedirse, a lo cual él agradeció, pues pudo despedirse. Aún así, aún no sé si fue correcto, pero veo que él ve la muerte como algo normal y me sorprende la forma en que lo entiende. Sí, Gaby, yo creo que fue lo mejor que pudiste haber hecho. Eso Sin duda. fue excelente, permitirle a tu hijo que hiciera ese cierre, porque ahora él ve de otra forma la vida. Y sabes, tan la ve de otra forma, yo conozco a este pequeño, y Ujú. este pequeño y tú lo conoces, Eric, es un pequeñito, que es nuestro voluntario más pequeño en antes de partir, es Ah, Tony, nuestro Tony. pequeño Tony, sí, es un pequeño que creo que tiene 10 años, y es el Sí, voluntario más pequeño que tiene antes de partir, y estoy segura que gracias a todo eso, como lo llevaste, Gaby, es por eso que ahora Tony puede estar con nosotros en antes de partir, con esas sin ganas y duda. con ese ímpetu de ayudar y no asustarse ante los niños que tienen cáncer. Eso es muy bueno. Sí, exacto. Claro, está siendo un niño fuerte emocionalmente. Ujú. Laura Talía dice Charo y Eric, gracias, gracioso, no, gracias por esta hermosa plática. Esmeralda Aranda dice, ¿cómo hablar con mis niñas que por la muerte de su abuelita, que el día de ayer hizo 2 meses? Así, Esmeralda, así como tú lo hemos dicho Eric y yo desde el principio de la plática. Busca un lugar tranquilo, un lugar bonito, este, y tal como es, explicarle que su abuelita ya estaba muy enferma, que estuvo durante un tiempo a lo mejor en el hospital o enferma en casa, ellas deben de saber esa situación y entender que esa enfermedad le causó la muerte. Así de sencillo, hay que decirlo. Sí. Este, creo que Tony dice, a mí no me gustaría saber cuándo voy a morir porque tendré la presión de que voy a morir un día. Está muy Mm, bien, Tony, está muy bien. Eso sí, también es algo muy personal, si decidimos o no decidimos. exacto. Tony La dice, muerte es personalísima. claro. Tony dice, aparte saber que tal vez moriré mañana sería feo. Claro, si a ti te causa problemas, no lo pienses. Algún día Exacto. lo vamos a morir, pero no tiene por qué ser mañana, al contrario. Yo creo que tú vas muy bien en todo lo que estás haciendo. Entonces, perfecto, Tony. Juliana Luna dice, ¿me puede decir si hice bien? Le dije a mi pequeña de 5 años que Dios necesitaba otro ángel y por eso su abuelito se fue con él. ¿Y cómo lo tomó Juliana? Escríbenos. Si sientes Ujú. que tu hija lo tomó bien o si la ves rara. Si lo tomó bien, yo creo que está bien, ¿no, Eric? Sí, creo que también depende mucho de la edad y de esta parte de la cuestión religiosa, ¿no? Claro, De la fe que pueden tener las personas. Y sí, yo siento que igual eso es una forma bonita, es una forma adecuada para claro, poder mencionar, oye, pues, ahora está ahí, ¿no? Y quizás más adelante ella podrá tener más dudas, ¿no? Una vez que ya comprenda más cosas y pues ser más, pues, más concretos en la información que se le dé. claro.
A mí me gusta también compartir un ejercicio que es, se pueden asomar en la noche, ver la luna, ver las estrellas y mandarle un beso hasta allá, hasta arriba al cielo, a esa persona que está con nos que ya está con nosotros desde arriba cuidándonos. Ese ejercicio también lo pueden hacer con los chicos antes de Sí, irse a la cama a dormir. muy Ángeles buen Rodríguez, ejercicio. sí, Ángeles Rodríguez dice, ¿por qué dicen que cuando te divorcias dicen que vives un duelo? Ángeles, porque Mm, tenemos diferentes pérdidas a lo largo de nuestra vida. Y exacto. el divorcio, el terminar una vida con la persona que vivimos determinado tiempo, es una pérdida. Y todas las pérdidas deben de tener un duelo. Está la pérdida por el divorcio, la pérdida por la salud, por la juventud, por el trabajo, que ahorita no vamos a ahondar mucho en ese tema porque Ujú. estamos hablando de los niños, pero es por eso que dicen que tienes que tener un duelo. Si es tu caso, también te recomiendo que aquí está Eric, aquí estoy yo y nos puedes consultar con mucho gusto. Este, Ángeles Rodríguez dice, mi abuelita cuando era niña me decía que me iba a morir. Mi abuelita cuando era niña me decía que ya se iba a morir porque ya estaba viejita y yo sufría una angustia horrible. Y muchas veces las abuelitas no saben manejar las cosas y creen que nos hacen bien y a veces nos hacen mal. Por eso es importante que, como les hemos dicho Eric y yo, tomar en cuenta las cosas que no debemos de decir a los niños y cómo sí se lo debemos de decir a los niños. Almadelia Sánchez dice, la película de Coco significó mucho para explicarles a las pequeñas y pequeños cómo sucedía la muerte y que es un paso más en esta vida. En Argentina es usada para explicar este proceso. Mm. Gracias, Almadelia. Es muy buen tip. Rocío Pliego dice, muy buen tema, saber cómo decir la verdad de la muerte. Juliana Luna dice, eso es lo que hace mi pequeña antes de dormir. Busca una estrella y le manda un beso. Eso es excelente, es muy, muy bueno también. Qué bueno, Juliana. Yo ya no tengo más comentarios. Se me terminaron. ¿Tú tienes algún Súper. comentario más, Fran? Ok. Entonces, Súper. Eric, ¿cómo cerramos la noche de hoy? ¿Qué comentamos? Yo diría que permitamos llevar los procesos, permitamos sentir la pérdida, permitamos que el niño sepa, ¿no? Que tenga la información, que tenga la verdad, que validemos sus emociones. Eso sí es muy remarcado, que aprenda a expresarse, que aprenda que llorar es bueno, que se Claro, vale completamente, que hay que, bueno, es igual eso es otro tema, ¿no? La inteligencia emocional, que comprenda, ¿no? Que muchas veces podemos confundir emociones, ¿no? El enojo por el miedo o, bueno, creo que ese es el ejemplo más fácil, el hecho de estar enojado y confundirlo con tristeza o viceversa, ¿no? Entonces, eh, validar y permitir que lleven estos procesos y que si el niño desea acompañar en el funeral o desea el entierro, permitirles, ¿no? claro. Permitirles que también puedan cerrar, se puedan despedir, ¿no? Comprender la muerte es igual a comprender que todos tenemos una fecha y como tú decías, hay que vivir la vida de la mejor manera posible, ¿no? Sin afectar a otros, ¿no? Así Vivir es. en paz, vivir. eh, He leído mucho que decía, es que hay que encontrarle una misión o hay que encontrarle un objetivo. La más fácil, ser feliz. Esa es nuestra misión, ser felices. Es- esa es nuestra misión. Entonces, darle las herramientas al niño para que él pueda cumplir esta misión de ser feliz. Así es. Eric, tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo te pueden buscar para alguna consulta? Ay, no vine preparado, pero eh, bueno, estoy como Eric Guevara López en todas las redes sociales. Normalmente no ocupo mis redes para muchos este tipo de información, pero igual yo ahorita hago un comentario en el, en el, en el, en la, en esta plática
Si me quieren agregar o quieren alguna información, yo sin problema puedo compartirla. De hecho, estaba preparando un texto, no sé si llamarlo un ensayo, un resumen, algo informativo respecto a esta plática. Lo estoy puliendo, así como Daniel Sam, puliendo poco a poco, para poder compartírselos y dejar en claro que tener esta información o comprender que no es lo mismo ya no voy a ir a terapia o yo no voy a ir a buscar apoyo de un profesional, ¿vale? Creo que esa es la parte importante. Pero sí, yo brindo esta información porque lo hago desde el amor. En Instagram estoy como Eric Guevara, pero en Guevara, en vez de una pónganle un 3. Es que ya Eric Guevara ya estaba ocupado, ¿no? ¿Por qué hay tantos Eric Guevaras en el mundo? Entonces, Eric Guevara, igual posteo mi red aquí en esta parte del chat. Y bueno, estoy iniciando un podcast. Tenía un podcast donde hablaba sobre muchas tonterías, pero ahora quiero centrarlo directamente a temas en cuestión de la, pues, esta parte, ¿no? De la información tanto clínica y así que, bueno, también cuando ya esté, también ahí lo voy a postear. También, ya está en eso, ya está como un 98%. Nada más estamos Perfecto, terminando. perfecto. Queremos escucharte porque tienes muchísimo que aportarnos. Gracias. Y también podemos encontrar a Eric y me pueden encontrar a mí también en Antes de Partir, en una asociación que es un comercial rápido en el que estamos Eric y yo, en la asociación Antes de Partir y ahora próximos a abrir las puertas de Casa Colibrí, que Casa Colibrí es un lugar especializado para los niños, para todos nuestros pequeños que están enfermos de cáncer, están con cáncer. Y próximo, ¿no, Eric? Vamos a abrir las puertas de Casa Colibrí. Así es, como mencionas, es la primera estancia para pacientes pediátricos en fase terminal en la Ciudad de México. Eh, es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto muy grande que busca beneficiar a todos aquellos pacientes de momento de cáncer, ¿vale? Buscando en algún momento apoyar a más enfermedades crónico-degenerativas. Eh, Ahora sí que si quieres hacer tu voluntariado, si quieres hacer tu servicio social, pues contáctanos en Antes de Partir. Yo coordino la parte operativa, así que probablemente sea yo quien te conteste el correo o quien te conteste la llamada. Entonces vamos a poder platicar unos minutos. Eh, y sí, ahora sí que a eso se va a trabajar el cuidado paliativo, que no es más que buscar la calidad de vida del paciente en la parte emocional, fisiológica y de salud, ¿no? Pero pues ese también es otro tema. Calidad de vida al final de la vida para todos nuestros pequeños. Estamos especializados también en atender a los pequeños, entonces con toda confianza, sí, con toda confianza y cerrado los ojos, puedes confiar en Eric, puedes confiar en mí para que podamos ayudarte a guiarte en este paso de cómo hablar con los niños. Nos puedes contactar en algún mensajito y estamos aquí para todos ustedes. Me encanta decirles que no están solos, estamos aquí para todos ustedes, para apoyarlos, para guiarlos, para darles tips. Incluso si tú crees que tu niño, que tu niña necesita ayuda emocional, aquí está Eric, aquí estoy yo. Contáctanos, agendas una cita y con todo gusto estamos aquí para todos ustedes. Yo voy a cerrar diciéndoles que la muerte es el fin de la vida, es el cierre de nuestra biografía. La muerte forma parte de la vida y es necesario hablar de ella y permitir el dolor, permitirnos la tristeza. Esto permite convertirnos en un ser humano emocionalmente sano. Y creo que todos queremos eso para nuestros hijos y queremos todos eso para todos los niños del mundo. Gracias, gracias, gracias Eric por esta noche Gracias, tan Charo. especial y tan mágica. Gracias a ti que estás con nosotros. Gracias a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron en este programa. Si tienes alguna duda, síguenos escribiendo, comparten nuestro video para que le pueda llegar a más y más personas y puedan de esa manera ayudar a sus hijos, a hablar con ellos, a sensibilizarlos.
Primero hay que perder nosotros el miedo que le tenemos a la muerte, no pasa nada. Hay que hablar con nuestros hijos. Entonces, les recuerdo que yo soy Charo Ponce, soy tanatóloga y estoy aquí para todos y cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias y nos vemos el próximo miércoles con un tema también súper sensacional. Eric, gracias. Gracias, Charo. Muchas gracias por la oportunidad y gracias a todos. Aquí estamos. Y búsquennos también en Antes de Partir. Ahí estamos en Antes de Partir para que vean todas las cosas bonitas que estamos haciendo también desde ahí. Gracias y hasta pronto. Nos vemos. Hasta luego. Bye.